En esta tarde nos acompaña Carlos Mejía. Queremos iniciar esta ronda de ponencias con Carlos Mejía, director ejecutivo de Oxfam Colombia, con muchos años de experiencia en trabajos de localización. Hoy nos brindará un discurso crítico sobre el qué y el porqué de la agenda humanitaria de liderazgo social. Recibimos al señor Carlos Mejías con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias y buenas tardes para todas y para todos. Voy a entrar en materia, sin perder, a ver si logramos terminar a las 3. Y quiero empezar por un ejercicio, y este ejercicio es como un juego que ya está establecido, y los juegos establecidos ya tienen reglas. Luego no hay espacio para discutir las reglas ya están establecidas. Es como jugar fútbol, uno no entra y revisa si las reglas le sirven o no le sirven. Este es un juego muy sencillo, que se llama el punto. Y de una manera muy informal, en pequeños grupos, 2 mesas, otras 2 mesas aquí, se van a discutir muy rápidamente 3 cosas. Y va a alguien de ese grupo a que diga en plenaria la respuesta a esas 3. Una de las reglas es la respuesta y corta. No se va a reflexiones largas ni filosóficas. Corta, sí. ¿Qué van a pensar en una conversación muy informal? La primera es una razón por la cual creen que es importante la agenda local, la localización. Una razón. ¿Por qué es importante? Una razón. Muy simple, corto. Después entonces, un reto para el avance o no avance de la localización. Algo que es un reto, que es un asunto que todavía es problemático. Y finalmente, una solución práctica. No soy yo, ¿no? Mucha energía. Bueno, y entonces, ¿por qué es importante? Un reto y una solución. Y van a tener 3 minuticos. Organícense allá, un grupito acá, otro aquí, otro aquí, otro acá. Hablen y tengan un acuerdo para responder a esas 3 cosas. Y nos lo comparte después de que terminen los 3 minutos. Empezando ahora entonces. Muchas gracias. Señor profesor. Venga, maestro. Ahora no necesito apago. Sí. Aló. Ok. Por ahí.
no se da un apoyo para que esas mismas organizaciones vayan como fortaleciéndose y después de que pasa en el boom del proyecto, por decir algo, las organizaciones puedan seguir, no solo puedan seguir viviendo, sino que puedan seguir trabajando, puedan seguir aportando en sus comunidades. Entonces, nosotros podemos seguir más breves para que puedan ver que son 3 minutos de más. Es que se den espacio para que todo el mundo pueda ver una idea, ponerse de acuerdo. Es un ejercicio muy largo, es súper corto y rapidísimo. Yo lo veo igual como desinformación para lograrlo. Te colocamos en primera instancia aquí. sería involucrar el personal local con la gente internacional Un minuto y terminamos. pero 2 palabras apenas. Ah, son creativos. Ah, bueno, más de 2 palabras. ¡Un minuto! ¡Un minuto! Esa fue la tercera. La primera, ¿qué dice la primera? Desde los entornos más existentes para él, como el IFE, como los equipos locales de coordinación, que sea una participación real horizontal, no vertical, es decir, solo donantes, solo financiadores, sino que también directamente con los agentes locales. ¿Estás de acuerdo, José Luis? No será así. Sí, tus colegas dijeron que eras tú. Bueno, ustedes deciden quién quiere, pero esa es la idea. Esa es la idea. Vamos cerrando y vamos a volver a la plenaria. Vamos cerrando y volvemos a la plenaria. Lo voy a sacar Johnny para que dé la vuelta. Bueno, vamos a... voceros y las voceras de cada uno de los grupos, son 6 grupos. La razón es la priorización. Muy bien. Bueno, entonces vamos a escucharnos. ¿Listos los grupos? ¿Listos? Muy bien, entonces vamos a escucharnos para ver qué sale de esta toma de pulso.
para ver qué sale de esta toma de pulso. Entonces, el grupo número 1, súper largo, ese grandote, ese grupo. Adelante la vocera. ¿Quieres venir acá? No, acá estoy. Tienes micrófono, adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias. Bueno, en aras de dar respuesta a cuál es la razón por la cual creen que es importante la localización, coincidimos como grupo que es importante porque se debe hacer una priorización real del contexto en el cual se están realizando pues las actividades del territorio. Entonces, ¿cómo desde el territorio, desde donde estamos localizados, hacemos una priorización? Esa es la importancia. El reto realmente es la articulación interinstitucional que se realice. Si esta articulación se hace de manera consciente, se hace de manera real, si aprovechamos también los espacios que tenemos de participación como entidades a nivel local, de manera más horizontal, que realicemos todos los procesos de articulación, como por ejemplo espacio GIFE. Entonces, aprender a darle utilidad a todos estos espacios de participación para poder articular de manera real y poder generar un cambio real y significativo. Asimismo, la solución práctica en este orden de ideas es la comunicación y participación de los espacios existentes para lograr realmente un trabajo eficaz de manera articulada. Muy bien, un aplauso para ese grupo. Es un buen comienzo del pulso. Vamos al segundo grupo. ¿Ustedes quieren seguir, por favor? ¿Quién es la vocera? Aquí creo que hay vocera, sí. Muy bien, adelante. Muy breve, al punto. Al punto. Bueno, buenas tardes. Ante la primera pregunta, la razón es la autonomía. Segundo punto, acceso a recursos y a espacios de participación y toma de decisiones. Y el tercero, la solución es generar capacidad instalada a nivel local. Ahí está. Extraordinario, muy bien. Muy bien, ahí hubo ola y toda la cosa. Vamos con este grupo, si quieren, por favor. ¿Quién es la o el vocero? Muy bien. Micrófono. Al punto. Hola. Hay uno detrás tuyo. Sí. Buenas tardes. Listo. Con respecto a la primera sería trabajar en la realidad o necesidad actual. La segunda sería el idioma y la complejidad de los requerimientos. Y la tercera respuesta sería mejorar la flexibilidad. Flexibilidad. Bien, muy bien. Muchas gracias. Otro aplauso ahí. El grupo que está detrás, por favor, tiene un vocero. Adelante, por favor, al punto. Buenas tardes. El porqué de la importancia es porque hay soluciones reales de involucrar participantes comunitarios y porque es territorial y sentido de permanencia y desarrollo. Reto. La desinformación y bueno, de ahí viene la apropiación. Y la solución es visibilizar los actores y propicios con estrategias comunitarias. Perfecto, muchas gracias. Pasamos al grupo que sigue detrás, por favor, la vocera o el vocero. La vocera, muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Hola. Aquí el equipo estuvo de acuerdo en que la importancia de la localización para una organización fortalecida, para que una organización fortalecida pueda hacer incidencia, así direccionar los recursos. Es importante para nosotros la localización porque nos hace ser mucho más visibles. En la segunda respuesta
¿cuál es el reto para el avance de la localización? El gran reto que nosotros consideramos es la confianza suficiente del donante para darle los recursos a cada una de las organizaciones y ellas trabajen su propósito de manera voluntaria, de manera tranquila, solidaria. Y una tercera respuesta para la pregunta, una solución práctica que le damos es la articulación de las organizaciones locales y regionales bien organizadas, que creo que coincidimos con los compañeros en el tema de tener una buena comunicación en esas articulaciones. Perfecto. Muchas gracias. Último grupo. Micrófono. El micrófono podríamos... Gracias. El azul. Para que ganemos tiempo. Listo, ya. ¿Probando? Ok. Ahora sí, buenas tardes. Hola. Hola. En nuestro grupo identificamos que la razón por la que es importante la localización es por el reconocimiento y el autorreconocimiento que se puede hacer desde las comunidades en la coyuntura real de su territorio de forma transversal. Es decir, claramente no solo en cuanto a ambiente, en cuanto a geografía, sino desde toda esta línea estructural. En cuanto al reto, creemos que es sobre todo promover la apropiación de la comunidad con respecto a las acciones comunitarias para que estos procesos no se queden en una temporalidad y en lo que se hizo, sino que trasciendan y que se puedan seguir perpetuando. Y finalmente, en la solución realmente llegamos a dos. Una de ellas enfocadas a la población, que es capacitarlas precisamente para poder dar una trascendencia a esas acciones, y por otro lado también desde los donantes, desde los grandes socios, desde las personas que brindan este financiamiento, y es generar esa capacitación de que los procesos no son de un mes ni 2 meses, sino que tienen que tener una realidad para generar una localización adecuada. Perfecto. Gracias. Muy bien, felicitaciones. Bien. Bueno, pues muchas gracias. Un pulso excelente, tan bueno, que yo creo que ya no necesitamos la ponencia. Nos podemos ir a tomar café, jugar a la escondites y esperar la siguiente. Y lo digo en serio, ahí en este tejido, muy rápido, podemos tener un análisis muy profundo del sentido de la localización. Decir es esto, la localización no es un tema. No es un tema. La localización es una manera de proceder en contextos específicos. En el 2016, en Estambul, se instauró de manera oficial el inicio de la Agenda Local Humanitaria. Eso lo único que refleja es la falta de memoria para reconocer que desde muchos años atrás, en la América Latina, ya hablábamos de esto sin usar el término localización. Desde Paulo Freire en adelante, con todos los movimientos de la liberación que hubo en América Latina, en la práctica lo que estábamos hablando era de esto. Y es cómo desde el lugar de las periferias, desde el corazón donde las comunidades sufren conflicto, pobreza y desigualdad, discriminación, exclusión, se tejen procesos transformadores que protegen, lo decía ese equipo allá cuando estaban discutiendo, no lo dijeron en la ponencia, que protege la dignidad de la gente, de las comunidades. Y eso tiene enfoque de derecho, y eso tiene enfoque de género, y eso tiene enfoque económico, y eso tiene enfoque territorial, étnico, etcétera, etcétera. Entonces, la localización no fue inventada en el 2016. Es una urgencia, yo diría política, que surge del dolor de la tierra, del sufrimiento de las comunidades, históricamente excluidas, que toca al sector humanitario y del desarrollo, y sobre todo a la estructura o a la arquitectura del mundo humanitario.
Si ustedes recuerdan, en la agenda aparece el título de esta ponencia, tiene que ver por qué la localización es un imperativo urgente. Es un imperativo. Y eso quiere decir que es urgente. Y es urgente porque aquí, en la localización, en la manera como aterrizamos eso en los contextos, nos estamos jugando la integridad, la coherencia y la consistencia de lo que define la apuesta humanitaria, que está regida y alimentada, inspirada por valores específicos. Es decir, lo que estamos diciendo es que si no vivimos en serio la agenda local humanitaria, lo que estamos diciendo es que no somos capaces de vivir con integridad la profundidad de los valores que inspiran esa apuesta. Y es una apuesta radical, que implica la transformación del sistema y de la arquitectura humanitaria global. ¿Por qué? Porque la localización rompe con las malas prácticas del sistema, que por años ha pasado por los territorios nuestros en paracaídas, con llaneros y llaneras solitarios y solitarias, que vienen a salvarnos sin preguntarnos, sin entender el contexto, pasando por encima de la dignidad de las comunidades. Y el resultado de eso son cementerios de la cooperación, que son plaquetas: aquí estuvo XY, aquí estuvo JD, aquí estuvo BB, y detrás hay una máquina que no sirve, que está rota. Y detrás de eso, la comunidad en los mismos niveles de desigualdad, de pobreza, pero con más parálisis y dependencia. O sea, si ustedes se fijan la profundidad de eso, localización como una apuesta que define la manera de ser y de hacer de la arquitectura humanitaria, es un asunto de muchísima profundidad, porque tiene un poder transformador en favor de la dignidad, de la vida digna de las comunidades y los ecosistemas extraordinario. Y entonces, romper con las malas prácticas es romper con la buena voluntad de prácticas que siguen siendo colonialistas, racistas, clasistas, politizadas, instrumentalizadoras, extractivistas, paternalistas y generadoras de dependencia. Yo voy a ser muy honesto con ustedes. Voy a contarles una cosa. Yo he tenido la oportunidad de vivir en Ucrania 3 años. Pocos años después de lo que está pasando ahora. O sea, fue mi casa 3 años. Tengo un vínculo personal con ese territorio, que fue mi casa, que me acogió. Y estoy absolutamente convencido que tiene todo el sentido del mundo tener la respuesta que han tenido las víctimas de esa guerra, de esa invasión, de ese acto irresponsable de la mala política, de la mala diplomacia. De lo que no estoy de acuerdo es que hayan víctimas de primera clase, de segunda clase, de tercera clase y de cuarta clase. Que hayan conflictos de primera clase, de segunda clase, de tercera clase, de cuarta clase. Pues responder con profundidad y calidad al dolor humano de las víctimas de Ucrania es un imperativo. Y de la misma manera habría que responder al dolor humano de los migrantes venezolanos, de las víctimas de la crisis en el corredor seco en Centroamérica, de todas las crisis que están ocurriendo en el Cuerno de África, en tantísimos otros países del mundo asiático. No tendríamos por qué tener una diferenciación ni de clase, ni de raza, ni de calidad de la respuesta con nadie que esté sufriendo en el planeta. Y eso lo digo porque detrás de eso está el asunto de la localización. Y es cómo hacemos para que en un diálogo articulado entre lo que llamamos la cooperación, la comunidad internacional,
las estructuras regionales, las estructuras nacionales, con los actores locales. Ustedes lo saben, cuando hay una crisis, la respuesta inmediata, en tiempo real, con las uñas, viene de las comunidades mismas. ¿Y por qué lo hacen? Porque son de la comunidad, porque conocen ese contexto con la piel. Y ahí se la juegan toda por salvar a su gente, a sus recursos, a los enseres que están perdiendo por una tragedia. Y después llega la maquinaria, el paracaídas, los llaneros y las llaneras solitarias. Y se ganan el crédito. Y como tenemos la obligación de salvarles, no tenemos tiempo ni de entender el contexto, ni de preguntarle a los habitantes del territorio, ¿qué necesitas de mí? Porque tenemos sentido de urgencia. Entonces, tenemos un reto muy grande y es, ¿qué vamos a hacer para tomar en serio la agenda local, la localización? No podemos darnos más demoras en discusiones teóricas. Bueno, ¿tú qué entiendes por localización? Cuéntame. No más. No más. De eso ya se ha dicho mucho. Ya se ha escrito mucho. ¿Por qué no más bien preguntamos cuáles son las prácticas que funcionan de localización y aprendemos de ellas? Y empezamos a tejer desde abajo procesos transformadores en la práctica, en la acción. De manera que haciendo confrontemos el poder, la centralización, el tipo de lenguaje que usamos, y podamos romper con estas resistencias que hacen que esta infraestructura, arquitectura humanitaria siga estando resistente al cambio, siga siendo lenta, siga siendo costosísima, llegue siempre tarde y muchas veces haga acciones muy pobres. Debo dejar en claro que cuando digo esto con tanta fuerza, de ninguna manera estoy deslegitimando muchos hombres y mujeres que hacen parte de este sistema, de esta arquitectura, que hoy, en torno al mundo, se la están jugando todas, se están dejando la piel en un ejercicio de solidaridad profundo. También conozco a esos hombres y mujeres. Pero eso no perdona que la maquinaria misma se resista a transformarse. Tiene que transformarse, tiene que dejar las resistencias de la vida cómoda, soltar el poder y los recursos. Es el reto finalmente de poder volver al origen de lo que define nuestra gran comunidad humanitaria. ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que hace que ustedes tengan un interés por la respuesta del dolor humano de las comunidades en las que están trabajando? No es una estrategia. No es una estrategia, no es un concepto de acción. Es una emoción profunda que los indigna frente al dolor humano, que no se puede tolerar. Y esa emoción, aquí, en el centro del estómago, es lo que hace que ustedes entreguen lo mejor de ustedes en una acción inteligente, articulada, organizada, coordinada, estructurada, transparente, con rigor y calidad. Todas esas cosas. Pero el origen del mundo humanitario en su historia es una emoción de indignación, de dolor, que trae lo mejor de la condición humana en el ejercicio de la solidaridad concreta, plástica, tangible, que se puede medir, que tiene impacto. Entonces la pregunta es, ¿por qué perdimos la emoción? E hicimos de todas estas cosas conceptos. Entonces nos gastamos la vida discutiendo conceptos. No estoy diciendo que no sea importante, pero no podemos detenernos ahí. Tenemos que hacer procesos transformadores, volver al origen, a la emoción original,
desde la cual la acción con inteligencia creativa, contextualizada, tiene impacto transformador y que implica un sistema que se acerca, que se aproxima al dolor de las comunidades. Esto de estar manejando a larga distancia una respuesta comunitaria, eso no tiene presentación. Lo primero es descalzarse y acercarse con humildad al contexto y conectarse. Y esa proximidad es la que activa el dar lo mejor de uno, los recursos, las estrategias, los marcos lógicos, lo que tú quieras, las metodologías, las pedagogías, todo lo que tú haces para generar un proceso transformador, que responde a un problema de fondo, que no se resuelve con dar simplemente unas bolsas con comida. Puede que haga falta hacer eso también, pero que busca generar una transformación para que eso no siga pasando, porque eso rompe la dignidad de la gente. Es esta manera de hacer que define la localización lo que nos permite reconocer el conocimiento local y su vínculo con el territorio. Yo ayer llegué de la Sierra Nevada de Santa Marta, estaba con los arahuacos, y el conocimiento ancestral, que tiene un enfoque de reducción de riesgos, es muy profundo. ¿Cuándo hemos construido diálogos para reconocer y aprender de ese conocimiento ancestral? Muy poco, muy poco. Nos falta entonces ponernos en actitud de aprender también. Eso es la localización. Que los grandes sistemas, las grandes, con los grandes recursos, tengan la habilidad de conectarse en serio para desde ahí transformar las formas de poder y haya balance en las decisiones para que dejen de ser verticalistas y sean inclusivas. En el liderazgo, para que deje de ser inflexible y arrogante y sea horizontal y cercano. En el lenguaje, para que deje de ser excluyente y sea simple y claro. En los procedimientos, para que dejen de ser burocráticos y complicados y sean claros y eficientes. En los recursos, para que dejen de estar concentrados en manos de pocos y sean compartidos para fortalecer la capacidad institucional de los actores locales, sin generar dependencias y sin romper su dignidad. Eso es lo que estamos buscando finalmente. La localización no es un concepto, no es simplemente una estrategia, es una manera de definir nuestro modo de hacer las cosas. Y termino. La responsabilidad de los actores locales en el vínculo y el diálogo con los actores internacionales que hacen presencia en los territorios es seguir profundizando en la práctica estas nuevas formas de relación que redefinen las formas de poder. Si nosotros lo hacemos, gana la gente, gana la dignidad de las comunidades. Y eso es finalmente la razón por la cual estamos aquí. Voy a dejarlo ahí, porque ya me quedan como 3 minutos, ¿no? ¿Sí? Para oír 5 minutos, me acaba de subir el rango, tenemos 5 minutos. Yo les voy a compartir 4 a ustedes para que reflexionemos. Hay micrófonos. Reacciones, comentarios, preguntas, lo que sea. Bienvenido. Lo único que les pido es para que hablen más personas corto y después cerramos y sigue la siguiente ponencia. Muchas gracias. Gracias, Carlos. John Esteban de OBJNU Global y me gustaría hacer una incidencia también. Y tú como vocero de Oxfam, llévala. Cuando el beneficiario se convierte en un actor humanitario, crea un puente hacia el desarrollo. Y el es dado por la respuesta. Entonces, nosotros lo que queremos es, cuando se involucra, porque tenemos una duda,
Tenemos beneficiarios que quieren ser también actores, pero no sabemos si lo estamos protegiendo, porque el tema de salvaguarda es lo que nos impide. Muchas gracias. Una sola cosa que me hace pensar tu comentario, que es muy rico y me lo guardo, como me lo pides. Nosotros nos hemos transformado y nos seguimos transformando. Hemos ganado profundamente en la proximidad. Hemos ganado en la decisión de que nunca vamos solos. Nunca somos los que lideran ni somos el centro. Acompañamos procesos y en el proceso de acompañar hay pedagogías para consolidar la capacidad institucional de los actores locales. Y entonces se cambió también, se transformó el lenguaje. Nosotros no tenemos beneficiarios. Somos compañeras y compañeros de una tarea que dignifica la vida. No hay beneficiarios, no hay copartes. Somos aliadas de una apuesta transformadora. Gracias. ¿Alguien más? Compañera. Duro y al punto. A mí me gustaría saber ustedes cómo están pensando la comunicación, porque aquí pasa mucho que la comunicación se piensa como lo que embellece la gestión humanitaria. Y yo quiero pensar que la comunicación es un tema mucho más complejo, donde cuando se enriquece de hecho a las comunidades con las que se trabaja, uno está generando un tipo de empoderamiento diferente. Pero además tenemos la responsabilidad de comunicar sobre los contextos en los que tenemos algún tipo de acción. Y en ese sentido, por ejemplo, si tomamos una foto, estamos generando un lenguaje y un montón de códigos alrededor de las comunidades en las que se está trabajando. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros generamos formas en las que los otros ven a los migrantes, en las que los otros ven a las personas que tienen algún tipo de emergencia, y eso es una labor muy compleja, ¿no? Y creo que a veces el tema comunicativo se toma a la ligera, pese a que es muy importante porque hay muchos lenguajes y códigos que construimos alrededor de las comunidades en las que se trabaja. Entonces, ¿ustedes cómo piensan el tema de la comunicación y cómo eso también hace parte de un lenguaje que, como nos lo decía, va más allá de solo señalar un beneficiario, sino una coparte casi? Tenemos 4 horas para esta respuesta, ¿no es cierto? La pregunta es muy gruesa. Yo, muy brevemente, unas puntaditas nomás, ¿sí? Pero esa es una pregunta muy de fondo. Desde donde nosotros construimos la relación con organizaciones locales, en sus contextos, todo lo que pasa antes de tomar decisiones comunes para hacer acciones es ganarnos el derecho de ir juntas. O sea, lo primero es ganarnos la confianza juntas, de las dos partes, reconocernos. Y después aprender de ellas sobre el contexto. Y después, eso se llama la proximidad. Después entonces decidir qué vamos a hacer y cómo vamos juntas los recursos. Y qué papel juega cada actor en esa relación. Eso incluye cómo comunicamos lo que hacemos. Nosotros no tenemos el libreto. Lo que generamos es la pedagogía para que juntas aprendamos a tomar decisiones sobre lo comunicativo. ¿Qué sí sabemos? Que no puede haber comunicación de las prácticas para hacer pornografía del dolor. Número 1, descartado. La comunicación es para que las voces de los actores puedan encontrar canales para que ellas ejerzan su propia voz. No hablamos en nombre de nadie. Las comunidades y los actores tienen su propia voz. ¿Qué es lo que hacemos juntas? Articular los espacios para que su voz sea escuchada. Y finalmente, que la comunicación dignifique. Dignifique. Compañero, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, más que una pregunta, yo quería también suscribir lo que estaba comentando aquí el amigo Carlos, que de verdad que yo vengo yo soy miembro de la Asociación Salto Ángel, pero yo vengo y me parte de una organización que fue socia de Oxfam en Venezuela, que fue Azul Positivo.
que es una organización por la cual hubo una situación bastante difícil, y en estos días que tuvimos esa gran dificultad por el tema de persecución política, Oxfam siempre estuvo allí acompañándonos. Incluso desde antes, cuando iniciamos el proyecto de trabajar directamente en las comunidades, donde se les estaba brindando ayuda directamente a las comunidades, iban de la mano con el proyecto de fortalecimiento incluso de las mismas comunidades como tal. Se estaban abordando comunidades en bastante situación de vulnerabilidad, para generarles herramientas para que ellos mismos generaran sus propios recursos, sus propios emprendimientos como tal. Y a la vez se le estaba abordando la parte de la situación económica. Y durante ese tiempo, tanto Azul Positivo como Oxfam en Venezuela trabajaban de la mano, no como el superior venía a dar las instrucciones que nos daba el financiamiento y Azul Positivo era un simple ejecutante del proyecto, sino que más bien íbamos de la mano, trabajando y siempre había una simbiosis, siempre había un trabajo de la mano. Lamentable que por las circunstancias políticas en Venezuela ese proyecto no pudo continuar. Por esa situación 5 de mis compañeros estuvieron presos, por esa situación yo tuve que salir de Venezuela y solicitar asilo aquí, pero sé que Oxfam todavía continúa y sé que las comunidades en Venezuela están agradecidas pues por ese trabajo que Oxfam, junto con los distintos aliados, allá entre ellos Azul Positivo, pues ha seguido trabajando. Gracias por tu comentario. Un último comentario, compañero, y cierro. Y Johanna me va a regañar. Ay, Dios mío. Me gustaría conocer su opinión profesional para esas organizaciones, tanto internacionales como nacionales, que le siguen dando un kit de aseo a migrantes que ya tienen 5 o 6 años con vocación de permanencia. Yo creo que tú tienes la respuesta, me estás testeando aquí tú para ver cómo respondo yo. Yo no entiendo eso, no entiendo eso. No, entiendo la pregunta, no entiendo por qué se mantienen esas dinámicas después de 5 años. ¿Sí? Mira, cuando uno entra en una relación, después de ganarse el derecho de la relación, uno no puede entrar pretendiendo que ya entró y hay relación, porque eso es artificial, eso es abuso de poder. Cuando se ha ganado el derecho a decidir que vamos juntas, esa relación tiene que tener un final también. No para que no siga la relación, sino para que se transforme la relación. Si en 5 años no hemos construido la capacidad acompañando para la construcción de la capacidad institucional de esos actores locales, pues no estamos siendo estratégicos. Simple como eso. Entonces hay que ponerse rutas que digan cuándo nos vamos. Acordadas, pero las rutas tienen que ser claras. Y puede que a los 5 años, digamos, necesitamos 2 años más. Pero eso es parte de la responsabilidad de tener una relación que no genera dependencias, sino la fortaleza para que estos actores locales aprendan a gestionar los recursos ellas solas. Y un buen indicador es que a los años te llamen a decir, queremos contratar tus servicios. Se voltea la cosa, se voltea la patas arriba, que es lo que necesitamos que suceda, ¿no es cierto? Voy a terminar, cierro, voy a cerrar. No le tengamos miedo, compañeras y compañeros, no le tengamos miedo a las conversaciones difíciles. Esta es una conversación difícil, que hoy además se complejiza cuando le agregamos la pregunta por las prácticas neocoloniales y las prácticas racistas y clasistas del sistema. Ahora, debo decir esto, plantear una conversación difícil no es agredir al otro, no es imponerse en el otro, no es atacar a nadie. Las conversaciones difíciles solo funcionan si el que las plantea, 1, tiene evidencias, 2, sabe articular metodológica y pedagógicamente el espacio, y 3, lo más importante, está uno limpio de rabias, de resentimientos, de cuentas acumuladas que quiere cobrar, a nombre de la razón o de la verdad que uno porta.
pero tener conversaciones difíciles desde donde ustedes están, con las agencias de cooperación, con las organizaciones internacionales, con los donantes, con los gobiernos, es muy importante. Supone una tarea de parte de nosotras, de todas, y es la tarea de prepararlas bien, de entenderlas bien, de articularlas bien. No se trata de decir bobadas ni hacer conversaciones solamente emocionales, porque ahí perdemos. Ahí perdemos. Entonces hay que prepararse. Esto, no podemos dejar que nos traten, a los actores locales sean tratados como pobrecitos. Eso no es dignificante. Pero entonces eso implica que hay que exigirnos. No porque tú eres el local, entonces te permite todo. No, tienes que aprender a articular, tienes que aprender a decir, tienes que aprender a proponer, tienes que aprender a gestionar. Porque si no, no vas a poder moverte. Esa es mi invitación. Gocen el resto de las ponencias hoy y mañana y sobre todo aprovechen los cafés para tejer relaciones. Tejer relaciones, muy importante. Un abrazo para todas y todos y muchas gracias.